quiero preguntarte esto. ¿En algún momento de tu vida has perdido la paciencia realmente? Porque yo te voy a contar alguno de los míos, pero quiero saber primero alguno de los tuyos. Muchas veces, bro. Desde el tráfico, en el trabajo, en los estudios, donde quiera. Bienvenidos a Next Level Podcast. Hoy vamos a compartir unas experiencias con ustedes. Sobre todo vamos a hablar sobre un tópico espectacular, sobre la paciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Alex? Un placer compartir esta experiencia contigo. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va tu semana? La verdad es que emocionante por verte nuevamente. Gracias, Esteban. Gracias a Dios, vamos empezando muy bien la semana. Bendecido, aquí acompañándolos una vez más. ¿Y ustedes cómo se sienten? La verdad, buenísimo. Todo el equipo excited, emocionado por todo lo que está sucediendo y por lo que está pasando aquí en este espacio. Y hoy vamos a hablar sobre la paciencia. La verdad es que es un tópico algo difícil de manejar, por supuesto, porque es lo que nos falta, ¿no es cierto? Así es, pero sobre todo la paciencia es lo mejor que existe. Claro, claro. Sabemos que la paciencia es una virtud que debemos de tener todos, pero y que quizás tenemos la fuerza para tenerlo, pero nos cuesta ejecutarlo. Es que para mí siento que la paciencia es como una práctica, bro. Es como que todos los días vas ejerciendo. Tú te gusta el tema del gimnasio y todas estas cosas. Me parece a mí que es un punto clave para que nosotros también empecemos a ejercerlo como una gimnasia, la paciencia. Exacto, si te das cuenta, el gimnasio con la paciencia es algo similar. Me gusta asimilar las cosas de esa forma para entenderlas. Porque diario todos nos topamos, hay un momento en el día en que sinceramente sientes que pierdes la paciencia en algo. Puede ser en el tráfico, en la comida rápida o en lo que sea. Sientes que pierdes la paciencia y es ahí un buen gimnasio, por decírtelo así, para empezar a dominarte a ti mismo, en tener paciencia, en decir, ok, no me voy a alterar, no me voy a alterar, y ahí poder dominar tu paciencia. Yo creo que, fíjate que me llama mucho la atención cómo tú pones las cosas, los pones sencillo para poder comunicarlos así fácil. Y déjame comentarte mi experiencia sobre la paciencia. Como tú le dijiste, en los momentos de mucha presión es en donde tienes que ejercer la paciencia realmente, porque cuando tú estás en un momento como que estás descansando, no está pasando nada, no hay presión sobre tú, no necesitas tener paciencia en ese momento porque no te alteras. Pero en momento donde hay presión, en donde no te salen bien las cosas, en donde quizás te está costando una tarea en la universidad, o quizás en tu trabajo o en el tráfico, como tú dijiste, son estos momentos que te traen y como que esa agonía de decir, ok, quiero resolver esto rápido, quiero encontrar la solución a algo, pero no siempre es así, o sea, no siempre vas a encontrar la solución rápida de algo. Exacto, y es ahí donde tienes que empezar a conectar contigo mismo y dejar de escuchar el ruido que hace afuera. O sea, a veces hay momentos que nos hacen perder la paciencia, porque sí los hay. Claro. Entonces es ahí donde debemos conectar con nosotros mismos. Y al conectar con nosotros mismos y escuchamos nuestro ruido interior, es donde logramos vencer lo que existe a nuestro exterior. Y es ahí donde logras conectar y es ahí donde te logras quitar el coraje, todo eso que te hace perder la paciencia y logras un buen rendimiento en tu día y en lo que quieres lograr. Exacto. Pero en base a esto, quiero preguntarte esto. ¿En algún momento de tu vida has perdido la paciencia realmente? Porque yo te voy a contar alguno de los míos, pero quiero saber primero alguno de los tuyos. Muchas veces, bro. Desde el tráfico, en el trabajo, en los estudios, donde quiera. Pero principalmente en algún punto de tu vida que te has sentido, este es un espacio donde sí me ha costado bastante, en algún lado que dices, ok, esta vez sí perdí la paciencia. Te lo puedo decir en el trabajo, Ok, porque en el trabajo tienes que dejar pues un trabajo bien hecho y claro. a veces hay personas de que ven que estás trabajando y pues por ley ellos pasan y por más que les dices, oye, estoy trabajando, necesito trabajar, te puedo lastimar o algo, porque sabes que si lastimas a alguna persona ahí, pues va bajo tu responsabilidad. Claro. Entonces son esos puntos donde ves o estás trabajando y las personas ven que tú estás trabajando y aún se meten y pasa algo y todavía te reclaman.
Y imagínate en el trabajo, Ajá, es un ambiente fuerte en el trabajo claro. y luego que te vengan a reclamar cuando ellos pudieron haber evitado solo porque no se dieron cuenta. Entonces, pero que lo hagan constantemente y la misma persona, hay un límite que sí te hace perder la paciencia. Claro, yo creo que todos hemos estado ahí y te cuento uno de mis momentos. A mí la presión, soy alguien que soporto la presión, soy alguien que aguanto, pero cuando pierdo la paciencia, literal, me enojo bastante y me enojo seriamente. Entonces yo creo que he identificado estos dotes de mí que sí soy paciente, pero hay un límite y ese límite, cuando pierdes ese límite, es ahí es donde necesitamos a Dios para que empiece a tener control sobre nuestras vidas. Vamos a desarrollar un poquito más dentro de eso, pero también a mí me ha pasado en particular en el trabajo. Y yo creo que son momentos en donde uno dice, oye, por qué la gente no entiende? Dice uno. Pero es que yo entiendo que la gente no tiene control sobre cómo tú reaccionas. La gente tiene nada más la capacidad de hacerte enojar, pero no tiene la capacidad de cómo tú reaccionas. Entonces, considero que la reacción es responsabilidad de uno mismo y siento que, como tú dices, hay mucho ruido dentro de ti y también fuera de ti, pero cuando tú logras tener dominio propio, y a mí me encanta esto porque el dominio propio es algo que nosotros lo tenemos, pero más sin embargo lo tenemos que ejercer. Si no la ejercemos, si no lo como que lo esforzamos, si no lo practicamos diario, eso se va, eventualmente es frágil, es como todo, ¿no? Exacto, como bien decías, prácticamente nadie es responsable de nuestros actos, sino que nosotros mismos, porque quizás no importa lo que te está pasando o lo que te están haciendo, sino que lo que importa es cómo tú vas a tomar la situación. Claro, Y imagínate, bajo los insultos y todo lo que pueda haber en el trabajo, si tú estás en un temperamento bajo, tranquilo, pues lo tomas como, no sé, te pones a reír porque me pasa. claro. Después de haber lastimado a alguien en el trabajo injustamente porque no fue mi intención, sino que fueron ellos mismos, me río. Pero cuando en sí estoy activo en el trabajo y pasa algo así, sí me molesta porque digo, si se dan cuenta y aún así se meten, entonces sí, como tú dices, las personas tienen la capacidad de hacer las cosas, pero no de medir tu reacción. Y Claro, tu reacción depende de ti, cómo está tu temperamento en ese preciso momento en el que pasan las cosas. sí, y me parece un punto clave, pero también quiero narrarte un versículo bíblico que dice la Biblia sobre la paciencia. Y dice en Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que se enoja fácilmente muestra insensatez. Y yo creo que es algo que lo entendemos, ¿verdad? Pero cómo, y ahí nos da, yo creo que mostramos, el ser paciente es como que tú muestras esa parte, ok, tengo el control sobre ciertas cosas, pero ¿qué pasa cuando estás como que hasta el tope? En donde dices, ok, no soporto más. Ok, es ahí donde tienes que hacerte prácticamente como una autoterapia tú mismo. Claro que sí. Es ahí donde tienes que hacer algo que yo hago constantemente. Es un ejercicio que yo hago. Puedo estar hablando contigo, me puedes estar ofendiendo, Ajá. pero te lo puedo decir así para que lo entiendan. Hago oídos sordos. Eso me lo enseñó mi maestro en el básico. Ok. Eso lo aprendí. Y lo que hago ante esas situaciones donde siento que ya no más, Ajá. ignoro. Ignoro, pongo atención a mi respiración. Es algo, muchos pueden decir es algo tonto, Claro. pero es una forma mía de poderme controlar en el Eh, momento. sí. Poner atención a tu respiración es algo que prácticamente no comúnmente escuchas. Y ponerle Sí. atención a tu interior te conecta contigo mismo y baja el temperamento de afuera. Y cuando te Ok. das cuenta, la persona quizás cuando te conectas contigo mismo es como que si estuvieras viendo un audio video, ¿sí? Y Claro. le bajas el volumen y nomás ves que bailan y todo, pero no escuchas ni qué están diciendo o haciendo. Solo ves el movimiento. Prácticamente pasa similar con las personas que te estén agrediendo o insultando o lo que sea, verbalmente. O sea, solo los ves, pero como tú estás conectando contigo mismo interiormente, no ves, no, o sea, no escuchas lo que están diciendo. Y lo ves normal. Te puedes empezar a reír,
y luego ellos quizás van a empezar a ofenderse y a molestarse. Claro. Entonces, conectar contigo mismo es una práctica muy buena ante esas situaciones. Mira, y me parece clave, bro, porque fíjate que todas estas situaciones también traen beneficios. Cuando tú logras desarrollar ese nivel de paciencia, creo que es saludable. eh, y evitas muchas cosas en tu vida, te abre ciertas puertas que no está bajo tu control. Porque para mí entiendo que la paciencia es esperar también. Exacto. Si te das cuenta, a veces por no esperar, por ser inquietos, impacientes, nos pasan cosas desagradables. Claro, Y también asimismo como cuando, por ejemplo, que alguien superior a ti te está llamando la atención en algo y no tienes paciencia y control de escuchar y contestas, claro, pues ya no eres el mismo con el que te veían antes. claro. Ya eres alguien totalmente diferente, quizás ya no confían en ti, ya no te toman en cuenta, pero si logras dominar ese preciso momento, créeme que quizás estabas en el escalón 1 y te suben quizás hasta el 10 en ese preciso momento. Claro, pero déjame hacerte una aclaración aquí también o hacerte unas cuantas preguntas. Mira, ¿qué pasa que cuando uno ejerce la paciencia, pero es que la paciencia también involucra ciertas cosas, porque hay un ángulo de abuso que cuando la gente está abusando de ti emocionalmente, yo entiendo que hay que separar esas partes, porque hay una gran diferencia en donde tú puedes tener control sobre eso, pero hay una gran diferencia que cuando ya es abuso extrema, que eso también hay que tener en cuenta en este tiempo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo que hay derechos de cada persona. Exacto, pues tú tienes el derecho de hacer y deshacer lo que quieras contigo mismo en ese Sí, preciso porque, momento. claro, porque yo entiendo que también uno tiene derecho y cuando tú estás en tu derecho, proteger tu corazón. Yo he desarrollado algo buenísimo, dejar ir las cosas y esto tiene que ver con el perdón, porque cuando viene mucha presión y te enojas, porque a veces te enojas, pero yo me encuentro con la Biblia, dice que airaos, pero no pequéis, dice. O hay otra escritura que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que traducido a este lenguaje sería, ok, sí te puedes enojar, pero no te puedes ir a la cama enojado porque a ti te está haciendo mal. Y es que el enojo te trae ciertas cosas como por ejemplo perder la paz, como pensar en cosas que quizás no son buenos para tu salud, pero cuando tú logras dejar ir esas cosas, hay una gran diferencia. Empiezas a practicar la paciencia y la paciencia también lo vemos en nuestras vidas como por ejemplo, yo estoy esperando algo o por lo menos estoy esperando algo muy importante, como por ejemplo que me pase algo bueno, que me empieza no sé, en el trabajo a promover y tú esperas y no sucede, y no sucede, y no sucede. ¿O qué pasa? Dios te da una promesa en tu vida, ok, te promete algo, pero eso toma tiempo. Y cuando nosotros no sabemos esperar, es cuando dejamos ir las cosas también. Entonces, para mí que hay una gran diferencia el ser paciente que dejar otros que abusen nada más de ti. Pues base a lo que tú dices, si te das cuenta en la Biblia dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es Él. Claro, Entonces prácticamente ahí nos refleja, como decías, si Dios te ha dado una promesa, sé que la espera no es fácil. A nadie le gusta esperar. ¿Ves? Cuando estamos en el tráfico, nos gustaría adelantar, quizás a dos o tres. desearíamos que ese carro se volviera un helicóptero que se levantara de ahí y adelantara lo más que se pudiera, pero no se puede. Entonces, no nos queda de otra que confiar en Dios en todos los ámbitos, en laboral, en todo, porque si confías en Dios, todo está bien. Claro, Quizás llevas prisa, pierdes la paciencia porque estás llegando tarde al trabajo, pero si confías en Dios en que nada malo va a pasar, pues no te importa el resto. claro, claro. Yo creo que la confianza en Dios es el que hace que desarrollas.
la paciencia en las cosas cotidianas, porque Dios es el que tiene la última palabra sobre cada situación. Exacto, y como decías anteriormente, cómo hacer ante esas agresiones donde ya sientes que pierdes la paciencia ante cuando te están así como que agrediendo verbalmente y todo, E pues incluso físicamente también. exacto, pues si te das cuenta, ahí pues tenemos que tomar acciones. Claro, Quizás no vamos a hacer igual que ellos, pero sí tratar de defendernos. Y si ves que las agresiones son verbales y cosas que tienes que evitar, pues tratar de evitarlas. claro. Para mí, este es un tópico muy cool porque nos llama a la conciencia también, a tolerar las cosas, ¿verdad? Yo quiero leer el libro de Efesios que dice, y se nos exhorta a ser paciente y amables unos con otros y a tolerar mutuamente con amor. Y fíjate que cuando tú estás enseñando también, a veces pierdes la paciencia cuando alguien no entiende y es ahí donde uno, como corazón de líder, uno tiene que ser paciente en enseñar y ahí nos muestra el amor, porque a veces uno no es el que está bajo la presión, pero uno es el que está imponiendo esa presión sobre alguien más y eventualmente como alguien que quizás le está costando ciertas cosas, como que uno se enoja con él mismo. Entonces, a mí, el libro de Efesios me habla de esta forma de decir, ok, si tú sabes más que alguien que no sabe mucho, tienes que tener paciencia para enseñar y mostrar ese amor fraternal también. Exacto, porque si te das cuenta, siempre nos topamos con alguien en la vida, con alguien en la vida que sí necesita aprender algo y Claro, tú lo sabes. Entonces, es muy importante lo que tú dices, enseñar, enseñar, pero también hay un límite donde ya ves que ya es mucho tiempo que has enseñado y sí, tienes razón. Uno viene y se enoja, por más que quiera resaltar el liderazgo, el amor, todo, la empatía, todo lo que quiera, pero hay un preciso momento en el que sí, definitivamente sientes que pierdes un poquito la hay paciencia. un límite, Exacto, hay un correcto. límite, porque si no estoy mal, hasta el propio Dios creo que perdió la paciencia en un determinado tiempo con su pueblo cuando estaban cruzando un desierto. Sí, claro, eso lo estuvimos dialogando hace este año precisamente, que cuando iban en el desierto y se empezaron Exacto. a quejar. Exacto, entonces te das cuenta, si Dios perdió la paciencia en ese preciso momento y dijo, bueno, pues ok, hasta aquí nomás. Entonces imagínate nosotros que somos humanos, ¿cierto? Hacemos nuestro mayor esfuerzo, enseñamos con una sonrisa, Claro, pero a veces el que está aprendiendo lo ve como de que, se está sonriendo conmigo, pues lo voy a hacer a mi regalada gana. Y claro, eso es otro punto. Si lo haces con una sonrisa, es demostrando confianza y liderazgo, claro. pero la persona lo ve mal. Y es donde empieza como que a querer hacerlo a su forma, y es donde ahí es donde se te suben los niveles de Sí. Y de ira. claro, y es que este tema, bro, es bilateral, como te digo, va y viene cuando tú estás recibiendo la presión o cuando tú estás imponiendo la presión. Pero todos estos factores tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ensamblarlo, ejecutarlo. No importa si estás recibiendo presión o estás imponiendo presión, hay un límite. Hay que tener esas cualidades de tener el dominio propio. Y el dominio propio obviamente se desarrolla bajo el Espíritu Santo, que es el que tiene autoridad sobre nuestra vida si nos sometemos a Él. Yo creo que es la paciencia nos llama a la fe también, valga la redundancia, pero yo siento que va enlazado, son dos tópicos que no se puede escapar. Cuando tú eres paciente, tienes esperanza y en la esperanza produce la fe. Porque cuando tú pierdes la paciencia, ya no esperas un resultado. ¿Qué significa estar paciente? Es como que estás esperando un resultado bueno, resultado que favorece a la otra persona o te favorece a ti. Pero cuando pierdas eso, pierdas muchas cosas. Pierdas la fe, pierdas la esperanza y no vas a recibir lo que estás esperando porque perdiste la paciencia. Exactamente, y es ahí donde tienes que, ahí sí que acudir a lo que la palabra de Dios dice, Claro, porque en esos precisos momentos, si te das cuenta, le damos más prioridad a la ira, claro, y sabemos muy bien que la ira no nos lleva a nada bueno. claro. Entonces tenemos que
Sé que es algo difícil, podría decir. Por supuesto. Cuesta, porque todo lo bueno y paciente cuesta. Claro. La paciencia es esperar y esperar. A nadie le gusta. Es algo totalmente muy, pero muy difícil. Sí, y las cosas buenas toman su tiempo. Y Exacto. toma mucho tiempo. Y mucho tiempo. Claro, bro. ¿Alguna cosa que has esperado y que así sientes que has perdido la paciencia en esperarlo? Pues fíjate, bro, han habido muchas cosas que he estado esperando y quizás hubieron momentos que yo perdí la paciencia y a veces, ves que a veces nos ponemos como que a criticar o a reclamarle a Dios de que por qué ya tanto tiempo, pero a la vez no sabemos ni lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no sabemos ni lo que nos va a pasar, porque para Dios no hay nada imposible y lo puede hacer de la nada a ahora mismo. Claro, Entonces, sí, he estado esperando muchas cosas, bro, y gracias a Dios me ha abierto esas puertas que yo quería que me abriera claro. y me las ha abierto de una manera en las que yo ni creía que me las iba a abrir. Ok. Entonces, puedo ver todo el amor de Dios reflejado en mi vida a partir de la paciencia que he tenido, aunque quizás han habido momentos que la he perdido, pero hay algo en mi interior que me dice, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y a veces Claro. yo mismo me pregunto y digo, ¿cómo carajo va a estar bien si yo estoy viendo la realidad? Pero no, en serio. Ajá. Y pasa el tiempo y gracias a Dios las cosas se me dan. La paciencia ha valido la pena. Ha La valido la espera pena ha la valido la espera. pena. Claro, estas son cosas que también nos inspira a los demás que quizás estamos atravesando por un momento difícil de quizás de perder la fe, la esperanza, la paciencia, porque están sucediendo muchas cosas en nuestras vidas que quizás es un collage que no entiendes cómo va, pero viene esta expresión, ok, necesito ser paciente. ¿Cómo voy a desarrollar la paciencia? Exacto, quizás lo podemos desarrollar con gratitud, porque ves que si somos, sea como sea el trato de la otra persona hacia nosotros o la situación que esté pasando, si le agradecemos, pues de nosotros hacia afuera está saliendo algo bueno. Claro, Aunque de allá, aunque del otro lado hacia nosotros venga malo, no importa, tú lo agradeces. es una Porque herramienta. Dios dice, todo obra para bien a los que Claro, aman a Dios. Entonces, sea bueno o malo lo que te den, para ti todo va a orar bien. Y si tienes esa certeza, tu nivel de gratitud aumenta, sin importar qué sea o cómo sea la persona o qué te estén haciendo. Ante todo eso, la gratitud te ayuda a mantener la paz y la tranquilidad en la ese preciso serenidad. momento. Claro, siento que es un tópico que ensambla muchas cosas en nuestras vidas, que no solo es un tema literal, sino como yo te dije, es bilateral, va y viene. Cosas que debemos de ejercer, pero todo entendemos, somos seres humanos, se pierde a veces la paciencia, nadie es perfecto en la vida, en algún punto de nuestra vida hemos perdido la paciencia, en particular he perdido muchas veces la paciencia, pero llego en conclusión y digo, ok, ahí perdí la paciencia. Siento que también cuando tú reconoces las áreas y los momentos en donde perdiste la paciencia, te va a ayudar a mejorar estas áreas. Te va a ayudar como que, ok, necesito mejorar estas áreas. Estas áreas no soy bueno en controlarlo. Y eso nos ayuda como que a comunicarnos mejor. Exacto, También hay cosas importantes como que tienes que comunicar cuando algo te molesta, ok, lo comunicas. Siento que la comunicación es fundamental en este caso. exacto, porque a través de eso tú expresas lo que te está molestando. Y ya es decisión de la otra persona o si sí hace caso o sigue ofendiéndote o haciendo lo que está haciendo. Sí, porque en términos laborales hay ciertas cosas, ok, tú pones tus límites, ok, porque si en términos laborales suceden muchas cosas y no digamos relacionales. Pero para mí, para que nosotros podamos vivir una vida plena es estar en Dios. Pero también hay ciertas herramientas que tenemos que ejercer, como por ejemplo la comunicación. Es una buena fuente para cómo comunicar lo que te molesta y lo que quizás dices, ok, no soporto estas cosas. Estos son mis límites. Estos son mis principios. Estas son las cosas que tengo que tener en cuenta que ahí pierdo la paciencia. Y cuando tú conoces tus debilidades, te va a ayudar a fortalecerlo. Buscar la solución donde fortalecer.
Exacto. Y no sé si te has dado cuenta que cuando más le pides paciencia a Dios, Más te pone pruebas. parece que más problemas se te vienen o más dificultades se te vienen. Pero es por lo mismo, porque si te das cuenta, vas a un gimnasio Ok, y quieres verte más cuadrado, quieres verte más en forma en un determinado tiempo, pues ¿qué te va a poner el instructor? No te va a decir, sí, venga, cómase estas donas, siéntese, mire tele. Te no, va a poner el ejercicio más duro que pueda claro. para que tu cuerpo esté moldeado. Entonces, eso es lo que pasa. Pedimos, le pedimos a Dios la paz, tranquilidad, La paciencia. pero la paciencia, pero que se nos vienen más dificultades. Y es muy importante hacer ejercicio nosotros mismos para aprender a dominarnos Claro. esos lados que no dominamos bien. Por ejemplo, cuando necesitamos concentrarnos en algo, poner algún ruido que no toleremos. Claro, Imagínate que necesitas leer o ver una película, pero pon a reproducir un ruido que no soportes claro. y que tienes que estar concentrado en lo que estás viendo hasta que logres ignorar el ruido que te ofende, es donde vas dando ciertos pasos hacia alcanzar lo que quieres. Claro. Pero fíjate que también me doy cuenta a lo que me estás comentando. Siento que es un momento de quiebre también. Como que, ok, tengo que ejercer la paciencia. Y cuando estás en un momento donde hay mucha presión, vuelvo a esto, siento que uno tiene que empezar a ejercerlo. Ok, esto es un momento donde tengo que empezar a concentrar, a estar en paz. Y la paz se desarrolla en momentos de tribulación. Siento que el ejercicio que te manda Dios es desarrollar en medio de tribulación. Si estás pidiendo paciencia, los tienes que desarrollar bajo una presión o bajo ciertas circunstancias que quizás no entiendes. Ok, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, hasta cierto punto nosotros pedimos paz, paciencia o paz con la mentalidad de que no haya más problemas, con la mentalidad de que ya no tenga más pruebas. Pero siento que esto es algo muy puntual, que la palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones. Así que la mejor experiencia que puedes llevar en esta vida es desarrollar ciertas cualidades en momentos difíciles, en momentos de presión, en momentos donde quizás tú dices, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución? Es desarrollar estas cosas para que cuando llegan, ok, sé que Dios tiene la última palabra y no va a pasar más allá de lo que Dios permite en mi vida. Exacto, porque por lo que voy a decir, habrá muchas personas que van a decir sí, pero es que cada quien con su religión y eso lo entiendo, no estamos hablando de religión, te lo Sí, digo por lo que voy a decir ahorita, dale. porque hay una parte en la Biblia que dice, ten paz en medio de la tormenta. Ok, Y eso es muy bueno. Entonces nos indica que tenemos que acercarnos más a Dios, leer más la Biblia para lograr alcanzar la paz, la tranquilidad que queremos, la paciencia que queremos alcanzar ante cualquier dificultad en la vida. claro. Y, y en la Biblia encontramos todo lo que queremos. Es un manual para todos nosotros los seres humanos. Sí, es el manual de vida que tenemos si nosotros lo queremos tomar así. Exacto. Porque hay muchas personas que van a decir, solo es un simple libro que ha escrito por personas, que es escrito por personas, pero yo digo, es un libro que es inspirado por el Espíritu Santo, útil para enseñar, para redarguir, y es una lámpara que alumbra vuestros pies. Ah, Exacto, es muy bueno. Incluso es de la Biblia es el libro de donde se sacaron todos los libros que existen, de claro, economía, de empresas, de todo lo que existe, de la Biblia, de Proverbios, es de donde han exprimido todos los claro, libros. De ahí se inspiran todos los escritores, te lo podría decir, porque claro. cada libro que leo me tira una cita bíblica Ok, de Proverbios, de Proverbios, de Proverbios. Y es de la Biblia donde lograron sacar toda esa información para lograr escribir todos estos libros. sí, yo creo que es la fuente principal de toda la inspiración del mundo porque es inspirado por el Espíritu Santo. Yo creo que yo por ese caso digo que la Biblia sí es el manual de vida que tenemos los que creemos. Obviamente hay personas que tienen ciertas razones, pero en conclusión, llegando a esto, siento que la paciencia
se desarrolla todos los días, se practica, se pone en práctica. Cuando llega un momento difícil, ok, tienes que como que pararte un momento de decir, ok, ¿esto me va a beneficiar enojarme o no? O sea, hacerte estas ciertas preguntas, no me beneficia para nada, entonces no necesito enojarme. Exacto. Cada día tienes que tomar una gran decisión Claro. entre ser feliz o tener la razón a veces. Y yo prefiero ser feliz. Claro, Créeme que me he topado con personas que si me dicen, mira, el cielo está rojo, le digo, oh sí, mira, parece sangre. Aunque yo vea el color que está, porque hay momentos que ya no toleras más claro. y no te queda que mejor ser como un río, seguirle la corriente, porque si te sigues diciendo no ves el color que es, pues para discutir se necesitan dos Claro, y tú decides que quieres ser el segundo. claro. Y yo digo, no, gracias. Búscate algo más. Búsquete a alguien más que esté dispuesto a pelear contigo, Exacto, pero porque cada día tenemos esa dificultad diaria, claro, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, porque por cualquier cosita podemos perder la paciencia. claro. Y entonces es una decisión diaria. Tú decides, ¿quieres ser feliz o quieres ser infeliz? Tú O decides. quieres tener la razón. Exacto, porque es cierto, a veces hay situaciones que sí tienes la razón Claro. y que sí son verdad, o sea, son como tú lo dices, Ok. pero a veces las personas no entienden o con quienes estás ahí dicen no, y pues ¿para qué te vas a oponer? Sí. Mejor decir, ok, tú tienes la razón, estoy de acuerdo contigo y ya, Fíjate él que ganó y sí, según tú, él perdiste, o sea, tú perdiste, pero en realidad tú no perdiste, o sea, tú sí, sabes que ganaste tu paz interior, tu sí. paciencia contigo mismo. Esto me llega bastante porque lo he vivido, lo he pasado, unas experiencias, sobre todo como interactúo con mucha gente y a veces la gente, ok, yo tengo la razón y esto. Y uno de estos días me sucedió algo similar y justo sentía que no tenía mucha paciencia. Esta persona me empezó a decir, "Oh, ok, está bien. Todo lo que tú dices está bien, pero yo ya sé de lo que estoy haciendo, tenía en cuenta lo que estaba haciendo. Entonces, no, mira, para que tú estés feliz, le digo al manager, porque el manager es el que conoce cómo está la situación. Si no te parece, ok, lo llamo. Y llamo al manager sin necesidad de pelear ni nada y le digo, le expliqué la situación y el manager fue a hablar con la persona y en fin, ya ni vi la persona cómo sucedió porque se fue, no sé qué pasó. Pero yo dije, ok, porque yo sabía mi trabajo, entonces cuando dejas eso, yo siento que es como dejarle a Dios la situación. Ok, si Exacto. esta situación yo no lo puedo soportar o no lo puedo conducir, siento que, ok, lo dejo en la mano de Dios y Dios es el que se encarga del resto. Exacto, Dios es el que hace la parte espiritual. Claro, Es ahí donde encuentras una ayuda, es como cuando tienes grandes dificultades y dices, pero ¿cómo logré vencer esas grandes dificultades? Que claro. según para ti eran grandes, aunque en realidad no eran nada para Dios, No era solo nada eran en para tu eso. mente grandes. Pero si Claro, las haces pequeñas, Dios te ayuda mucho más fácil todavía. claro. Siento que Dios nos ha dejado toda la información para poder ejecutarla, pero más sin embargo no lo ponemos en práctica. A veces se nos va de la mano. Y yo este momento yo quiero motivar a que podamos regresar a esa paz, entender que hay cosas que no está bajo nuestro control, sino Dios es el que tiene la última palabra, el que determina el momento específico. Quizás estás esperando algo que vaya a suceder tan rápido, quieres que venga rápido. Pero yo te recuerdo algo, cuando tú esperas en Dios, las cosas se hacen más ligera, empieza a correr más rápido, empieza a venir más rápido. En el libro de Habacuc, si no me equivoco, dice que Dios no se tarda. Dios no se tarda, llega a tiempo. Y yo considero que cuando estás en un momento de espera de algo, que quizás estás perdiendo la paciencia, te estás desesperando, siento que es un momento de preparación para que Dios te empiece a catapultar a un siguiente nivel. ¿Cómo te la has pasado, bro? Gracias a Dios me la he pasado bien, aprendiendo más cada día, porque son situaciones que nos pasan al día a día. Claro. Hoy en día cuando me pasa algo y dicen, ¿estás viendo la situación? Yo me río y me dicen, ¿por qué te ríes si aquí no hay ningún circo? ¿O estás feliz por lo que estás viendo que está pasando? Ajá. Pues bro, si mediamente en la mañana me levanto, oro,
pongo a Dios mi día, pues ¿de qué me voy a preocupar? Claro. Dios dice, no te preocupes por nada, más bien ora por todo. Claro. Entonces yo estoy confiado en Dios, tengo la paciencia, la capacidad del día de decir, ok, voy a ser feliz. Claro. Y aunque pase lo que pase, me río. Y a veces por eso me regañan, me llama la atención, pero ¿qué puedo hacer? Le digo, si me enojo, arreglo la situación, me dicen no. Claro. Y si me río, la arreglo, me dicen no, pero soy feliz. Entonces prefiero ser feliz. La felicidad. Y créeme que después de eso le sale una gran sonrisa. Claro. Pero es un placer poder compartir este episodio contigo. ¿Hay algo que le quieres decir al público? ¿Algún consejo? Sí, que nos vayan a seguir en todas nuestras plataformas digitales, que escuchen los podcasts. Estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Así de que ahí los esperamos. Claro, claro. Gracias por estar pendiente ahí con nuestro contenido. La verdad es que ha sido un placer. Gracias, Alex, por hacer ese espacio de dar la promoción. Es un honor poder compartir este episodio contigo. Así que nosotros nos vamos y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Y recuerden, no perder la paciencia. Listo.